supuestamente la primera transacción de un venture capital fue una transacción de un corporate VC, de un corporate venture capital, porque fue Fairchild que creó con los 8 traidores Fairchild Semiconductors. Estas 8 personas fueron muy relevantes en Silicon Valley y fue una de las compañías que ayudó o colaboró a que empiece a generarse este hub tecnológico. Ese mapita que ven ahí son todas las compañías que surgieron, se desmembraron o de Fairchild Semiconductors o de sus founders, donde algunos los fundaron, otros los invirtieron como inversores ángeles y demás. Y yo destaco 3 personas que son considerados los padres del Venture Capital. Eugene Kleiner, que está ahí abajo, es uno de los que con su plata personal invirtió para que se creara Intel, que luego tuvo Intel Capital, que era un brazo de corporate VC de Intel, donde lo manejaban Robert Noyce y Gordon Moore. Probablemente alguno de ustedes reciba todos los años los informes de Kleiner Perkins, que sigue existiendo y es uno de los principales 8 fondos en Estados Unidos, de los más grandes. Y a Moore, a Gordon Moore, tal vez lo conozcan por la teoría de Moore, por la exponencialidad que dieron estas tecnologías a las compañías, a las startups. A este señor seguramente ya, creo que casi todos lo deben conocer. Steve Jobs. Es a lo mejor el emprendedor más icónico de la historia. Y si les muestro esta foto que sigue, a este otro señor tal vez no todos lo conozcan. Este señor se llama Mark Markula. Mark Markula fue el primer inversor ángel de Apple. Steve Jobs y Steve Wozniak hicieron la Apple One y la empezaron a recorrer los Frávega y los Garbarino de ese momento, a ver si alguien se las tomaba en consignación para venderla, hasta que una tienda se la tomó y le dijo, bueno, si la vendo te aviso. Se vendió inmediatamente, lo llamó y le pidió 20, si podía producir 20 computadoras. Y tuvo que salir Steve Jobs a buscar $10.000 para construir esas 20 computadoras. Esta es la persona que escribió el primer cheque, y para hacerles corta la historia, después escribió un cheque de $250.000, crearon la compañía. Steve Jobs y Steve Wozniak eran técnicos y Jobs era un comercial, pero no sabían crear una compañía, crearon la sociedad. Markula es el que lleva el primer presidente de Apple cuando se hace una corporation, y incluso en el periodo desde 1981 hasta 1983, Markula fue presidente, y luego de eso se mantuvo en el board de Apple hasta la actualidad. Estuvo más tiempo incluso que Jobs, porque Jobs lo echaron y lo volvieron a tomar. Así que fue alguien que no solo puso plata, sino que fue alguien muy importante para construir la compañía, que eso es la función de un inversor ángel. De hecho, la historia de Markula, antes de empezar a trabajar con Apple, era haber sido gerente de ventas de Fairchild y gerente de ventas de Intel. Con lo cual, eso es lo que muestra un poco el ecosistema y la función de los inversores en capital emprendedor. Esto es lo que dio nacimiento a una industria. Ustedes, seguramente algunos hayan visto estos gráficos que muestran el ciclo de una startup desde que empieza a levantar plata con amigos y familia, con una incubadora, con una aceleradora, con un fondo de capital emprendedor y sigue su vida. Y de una industria que tiene un impacto importantísimo en la economía. Josh Lerner dice que tiene un cálculo que dice que por cada $1 invertido en capital emprendedor el impacto en la economía es de $5.6. Y en Estados Unidos las cifras lo que muestran en más de 30 años es que de las compañías que cotizan en bolsa, el 43% fue invertida por capital emprendedor, pero el 60% del valor lo representan estas compañías, y el 40% de los empleos generados y el 82% de la inversión en investigación y desarrollo son compañías que son invertidas por capital emprendedor. Nosotros tenemos un componente importantísimo de lo que veíamos al principio del ecosistema, que es, tenemos buenos emprendedores. Argentina es el segundo país en Latinoamérica generando compañías tecnológicas, después de Brasil y antes que México. Tenemos 4 de los 9 unicornios, que son las compañías que valen más de $1.000 millones, y 3 de ellos están cotizando en los mercados en Estados Unidos. Incluso Mercado Libre ya hace
años que es la compañía más grande de Argentina. Así que emprendedores no nos faltan. Ahora lo que les vamos a mostrar es un poco, ahora sí, ir a la parte numérica, que es cómo es Argentina dentro de lo que es Latinoamérica, para lo cual primero les quiero mostrar algunos datos del AVCA, de la Latin American Venture Capital Association. En los últimos años, unos últimos 10 años, ha sido bastante más significativa la inversión en capital privado en general. Esto es todo el asset class, esto es private equity más venture capital. Son 8.400 millones de dólares en el año 2017, de los cuales Brasil y México llevan la mayor parte, y luego en un segundo término Colombia, Chile, Argentina y otros países de Latinoamérica después. En lo que es capital emprendedor específicamente dentro de todo eso, las cifras en capital emprendedor, el 2017 duplicó o más que duplicó lo del 2016 y llegó a pasar el récord del billón de dólares. 1.100 millones de dólares se invirtieron en capital emprendedor en la región, siendo de nuevo Brasil y México los países más importantes, seguidos de Argentina, Colombia, Chile y otros países. Eso es lo invertido. De los capitales del exterior que vinieron a la región, en los últimos 5 años también crecieron, y Argentina está en tercer lugar. Los países que más inversiones extranjeras recibieron fueron Brasil y México, y esas inversiones vinieron principalmente de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Inglaterra y últimamente de China. Esos son los fondos que estuvieron activamente invirtiendo en Latinoamérica y la cantidad de transacciones que hicieron. Y bueno, ¿y cómo fue la actividad en Argentina? Porque esto es Latinoamérica. El informe que emitió ARCAP el año pasado con Standard & Poor's y con el Observatorio de Capital Emprendedor de la Universidad Austral, lo que nos muestra es 2 ciclos en los últimos años claramente definidos de capital privado, donde uno tuvo un pico cuando fue la burbuja.com y coincidentemente con la explosión de la burbuja.com nosotros tuvimos la crisis de 2001, con lo cual bajó abruptamente, y donde había una preeminencia de private equity en ese momento, era la época anterior de ARCAP. A partir de 2005-2006 empieza a crecer nuevamente la actividad en Argentina, y lo que ven en verde es el capital emprendedor y lo que ven en azul el capital privado. Lo que van a ver es que el crecimiento de los últimos años fue empujado por el capital emprendedor. Después van a ver en 2015 una especie de caída, tanto en esta actividad como en la cantidad en las cifras que vamos a ver después. Este estudio va hasta el 2016, porque en el 2017 y 2018, que están una serie de programas, hay como un hockey stick donde levanta la cantidad de actividad. Esto es la cantidad de fund managers. En los últimos 10 años se duplicó la cantidad de fund managers. Eran 40 al 2016 y en los últimos 3 años estamos volviendo a duplicar la cantidad de fund managers. Estos son los fondos más activos, los de arriba son los que tienen en su portfolio más de 18 compañías al 2016 y son los que tienen headquarters local en Argentina. Así que en aceleradoras tienen a NXTP y a Guaira, en los fondos a CASEC, Patagonia Ventures y Cygnus Capital, y en lo que es Private Equity, Southern Cross y Victoria Capital. Hay otros fondos que han hecho actividad fuerte y que no están acá, que son los que no tienen, que son regionales y no tienen oficina en Buenos Aires. Otra cifra interesante para ver es en términos de LPs. Los inversores en los fondos de capital privado han sido 100% extranjeros. No hubo actividad local. Y los inversores en capital emprendedor han sido el 70% extranjeros y el 30% local, considerando a los bancos de desarrollo como inversión local y a la inversión de los mismos fund managers, que representó el 13%. Es un monto importante. Estas son las actividades en las que invierten, obviamente, los fondos de capital emprendedor mayoritariamente, más del 60% en información y tecnología de la información, que incluye software, mientras que en Private Equity está más distribuido entre lo que es consumo masivo, industria, fintech y las utilities.
Por último, la actividad de capital corporativo fue muy importante y fue creciente en la Argentina. Y lo que ven en rojo es lo que representa el capital corporativo dentro de todo el capital emprendedor. Las cifras que vimos fueron hasta 2016, que es lo que pasa en la actualidad. De los 8.400 millones que hubo en la región, Argentina capturó 380 millones. Y exclusivamente lo que es capital emprendedor, del billón de dólares invertido en la región, Argentina tiene el 6,3%, que es una cifra chica, pero que estamos en el año 2018 casi más que duplicando con los programas nuevos. De las distintas iniciativas que ha tenido el gobierno, la nueva administración, varias de ellas muy importantes para la industria de capital emprendedor, sin duda la más importante fue la Ley de Emprendedores, que también dio lugar al programa FONSE. La Ley de Emprendedores se llama Ley de Emprendedores, pero es una ley de emprendedores y capital emprendedor, porque hay una parte del marco normativo, como la creación de la SAS, de la Sociedad Anónima Simplificada, que impacta directamente en los emprendedores, pero hay toda una parte que es referente a los inversores en capital emprendedor, tanto los inversores en startups como los inversores en fondos, en entidades de capital emprendedor. El crowdfunding, los incentivos fiscales que crea la ley para estos inversores, y luego el programa FONSE para lo que es semilla, para lo que es aceleración y para lo que es los fondos de expansión. Obviamente no voy a hablar de esto, que seguramente hablarán más adelante en el día de hoy, pero lo que sí podemos contarles es que a raíz del programa FONSE el año pasado, donde para el fondo de expansión se presentaron 11 fondos y hubieron 3 fondos ganadores, y para aceleradoras hubo más de 30 fondos presentados para dar lugar a 13 ganadores, 10 de aceleradoras y 3 aceleradoras científico-tecnológicas. Los que ganaron y los que no ganaron han generado una serie de nuevas aceleradoras y de nuevos fondos. Es por ello que estamos en estos últimos 3 años duplicando nuevamente la cantidad de fund managers y de fondos. Estos son fondos y aceleradoras nuevos o que ya existían pero que están levantando fondos nuevos. Y realmente ha dinamizado el mercado muy fuertemente. De las cosas que necesita un ecosistema, los emprendedores los tenemos. El Estado, que estaba dando la espalda a este sector, ahora no solamente no da la espalda, sino que ayuda y nos da incentivos y coinvierte con nosotros. Con lo cual, desde ARCAP, que de alguna manera representamos al sector privado, lo que creemos es que es el momento que nosotros pongamos la pata de inversión privada, empezando a invertir en emprendedores de la forma que fuera, como inversor ángel, en forma directa, con un fondo corporativo, siendo inversores de un fondo de capital emprendedor, o de la forma que fuera, para que la pata que fue quedando más débil de todo el ecosistema la podamos fortalecer y tener un ecosistema mejor. Bueno, muchas gracias.